Educación, tecnología, cultura y ciencia. Esto es Podcast Vasconcelos. El fantasma del rey. Por las noches, algunos muertos se reunían en la parte central del cementerio y charlaban animadamente hasta el amanecer. Uno de los más escuchados en esos encuentros era un profesor de literatura, fallecido a los 98 años. A veces, refería historias absurdas que maravillaban por su locura. Otras eran tristísimos relatos de amor que dejaban a todos pensativos y nostálgicos. Aquella noche el profesor dijo que iba a contar una historia con muertos y fantasmas. «Las historias con muertos me dan miedo», dijo una mujer, fregándose las manos como si pudiera sentir frío. «¿Y nosotros? ¿Qué somos?», le respondió otro. Todos rieron. El profesor empezó a narrar. Es la historia de un príncipe llamado Hamlet, que una noche se encontró con el fantasma de su padre. Oh, era una medianoche fría y tormentosa como esta. Hamlet estaba en la explanada del castillo junto a su amigo Horacio, y de pronto se hizo presente el borroso fantasma del rey muerto. Cuando Hamlet se repuso de su asombro, el espectro le dijo que se hacía presente para hacerle un pedido. Quería venganza. El padre había sido asesinado por el tío de Hamlet y quería que su hijo castigara al asesino. Solo de esa forma el rey muerto podría descansar en paz. En ese momento, un rayo recorrió el cielo e iluminó las cruces del cementerio. Enseguida se escuchó un interminable trueno cuyo eco persistió largamente. Finalmente se desató la tormenta y enormes gotas comenzaron a rebotar sobre la vereda y las tumbas. A los muertos, por supuesto, el agua no les afectaba, ni siquiera podía mojarlos. De todas formas, mantenían vivo cierto impulso de correr a refugiarse bajo techo. Así, la reunión se deshizo y minutos después cada uno descansaba en su tumba. La larga noche, sin la habitual charla de amigos, hizo que muchos muertos siguieran pensando en esa historia que apenas había comenzado. La escena del fantasma que se presenta ante su hijo para hacer un pedido resultó muy interesante. A la noche siguiente, cuando el profesor de literatura fue hasta el sitio del cementerio donde solían reunirse, no encontró a nadie. Pensó que era muy raro que nadie acudiera a la cita, pero luego se dijo que seguramente se jugaba algún partido de fútbol y que todos, como sabían hacer, se habrían ido a una pizzería donde había un televisor. Lamentó no tener ningún interés por el fútbol. Pero se equivocaba. Alentados por la historia de Hamlet, los muertos se habían presentado ante sus parientes para hacer distintos pedidos. Un carnicero muerto hacía un año apareció en medio de la cena para exigirles a sus hijos que bajaran el precio de la carne, porque estaban perdiendo clientes. Una mujer fallecida hacía 12 años se presentó ante su marido para hacerle una escena de celos, porque el hombre había tomado la costumbre de charlar con una vecina. Un anciano convertido en fantasma apareció en la habitación de sus nietos para apagarles la tele. Una mujer se le apareció a su empleada doméstica para recriminarle que no limpiaba bien los azulejos del baño. Así, más de 20 casos. Las personas que habían visto a los fantasmas estaban aterrorizadas y en pocas horas toda la ciudad entró en pánico. Cuando el profesor de literatura supo lo que estaba ocurriendo, corrió tumba por tumba a convocar a sus amigos. Trató de convencerlos de que no era conveniente que aparecieran entre los vivos por cuestiones así, pero nadie estaba dispuesto a hacerle caso. Entonces no cuenten más conmigo, les dijo enojado. Nunca más me reuniré con ustedes para relatar historias.
Dicho eso, el profesor se puso de pie y lentamente se retiró a su tumba. Los demás muertos se quedaron callados, pensativos, viendo cómo se alejaba la figura encorvada del profesor, hasta que uno preguntó: ¿y alguien sabe si ese Hamlet pudo vengar la muerte de su padre? Nadie conocía bien esa historia. «Seguro que sí», dijo uno. «¿Que sí? ¿Qué?», le preguntó otro molesto. «Que sí lo vengó». «¿Qué sabes? A lo mejor no. Además, lo importante es cómo lo hizo». Poco después, el profesor escuchó llamados ante su tumba. Cuando abrió los ojos y se incorporó, pasando a través del cemento y la placa de bronce, vio a todo el grupo de amigos que lo miraban expectantes. «Está bien, les voy a seguir contando esa historia», dijo. Los amigos aplaudieron. «Pero ustedes dejan de hacer chiquilinadas, si no, no hay historias». Esta vez asintieron resignados. El viejo se puso de pie y entonando su voz pedregosa dijo: «Hamlet quería saber quién había sido el asesino. La sombra espectral de su padre tronó en la noche. ¡Claudio! Claudio era el propio hermano del rey». Lleno de ira, Hamlet le prometió a su padre que lo vengaría. Se retiró a sus aposentos y esa misma noche urdió un plan para desenmascarar al asesino.